El depredador de carne y hueso 66-79. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 66. Battle de Damage, con la mirada fija en el perímetro, dijo. La situación no es buena. Las patrullas cercanas parecen haberse enterado de su intrusión y se retiran rápidamente. Aunque atrajimos más escorpiones con las feromonas del rey escorpión, estos Bad Bloods parecen impacientes y reacios a entablar un combate prolongado, luchando y retirándose constantemente. No podemos retrasarlos mucho, así que hice que Zelt colocara campos de minas y trampas a lo largo de su ruta de retirada, con la esperanza de ganar tiempo. Aunque la explicación de Battle de Damage era simple, Scarface aún podía imaginar el peligro que acechaba. Las patrullas Bad Bloods no solo estaban bien equipadas, sino que su bando ya había sufrido grandes pérdidas en las batallas anteriores. Incluso si sus tácticas hubieran tenido éxito y los escorpiones hubieran podido contener a los Bad Bloods, estos escorpiones venenosos no distinguían entre aliados y enemigos. Para ellos, también eran invasores. Por lo tanto, independientemente de si sus tácticas originales habían tenido éxito, Battle de Damage y su equipo ya estaban en grave peligro. Scarface bajó la cabeza, pensativo. Los tres corrían un grave peligro, y el factor sorpresa de su infiltración secreta inicial había desaparecido. En ese caso, intentáramos un enfoque diferente. De repente, sus ojos se iluminaron y dijo con firmeza. Señor, ya que la misión de infiltración secreta ha fracasado, ¿por qué no ponemos las cartas sobre la mesa? El otro soldado herido se quedó desconcertado por un momento, pero inmediatamente siguió la línea de pensamiento de Scarface. ¿Te refieres a invocar la nave espacial? Así es, respondió Scarface. Originalmente, estacionamos la nave espacial a 100 kilómetros de distancia para evadir el radar enemigo e infiltrarnos en secreto, pero ahora que estoy dentro, y el enemigo ya se ha dado cuenta, ya no tiene sentido ocultar nuestras identidades. Deberíamos usar la potencia de fuego de la nave espacial para lanzar un ataque contundente y derribar este templo. Genial. Se oyó la voz emocionada de Celtic por el canal de comunicación. Usa los cañones de iones para hacer añicos a estos tipos. Estoy de acuerdo, dijo el soldado herido. Pero una sola nave espacial probablemente no pueda destruir este templo. ¿Tienes un plan específico? Scarface miró los dos cadáveres caídos y las computadoras del laboratorio y dijo. Paralizaré por completo sus computadoras y sistemas de vigilancia a través de la computadora central del laboratorio y luego lanzaré un ataque directo desde adentro. En 20 minutos, invocarás la nave espacial para que lance un fuerte ataque desde afuera para cubrirme. De acuerdo. Al recibir la respuesta de Battle de Damage, Scarface recuperó inmediatamente el esqueleto. Tras recolectar armas utilizables de los dos espectros siniestros, encontró un mapa detallado del interior del templo en las pantallas de sus máscaras. Tras compartir toda la información, la estructura tridimensional completa del templo apareció en la vista de su máscara. En ese momento, el templo ya no tenía secretos para él. Entonces fue a la computadora y comenzó a reprogramar el sistema frenéticamente, implantando un virus en la computadora central. Sabía que su talento en este campo era inferior al de Battle de Damage, e incluso si hackeaba la computadora central enemiga, no duraría mucho, así que no perdió el tiempo en eso. En cambio, lanzó un ataque físico. El verdadero propósito del virus no era controlar la computadora central, sino atacar el hangar del templo, controlando remotamente todas las naves para activar sus sistemas de interferencia y armas electromagnéticas. Si el enemigo intentaba descifrar el virus, este activaría los mecanismos de defensa de las naves. Todas las naves del hangar activarían instantáneamente sus modos de defensa, y todos los ordenadores liberarían intensas interferencias y fluctuaciones electromagnéticas. Bajo tales fluctuaciones e interferencias electromagnéticas, incluso el ordenador central siniestro más avanzado colapsaría debido a la sobrecarga del sistema. En teoría, recuperar el control del hangar resolvería el problema, pero reparar y reiniciar todos los ordenadores simultáneamente no sería fácil. Ya verás. Sonrió Scarface con suficiencia. Tras terminar con todo, estaba a punto de irse cuando su mirada se fijó de repente en algo en la pantalla, registros de datos experimentales. Voy a ver qué tramas. Scarface accedió de inmediato a la base de datos. Descubrió que se habían borrado muchos datos, dejando solo fragmentos. Si no hubiera pirateado la computadora central justo antes de terminar, incluso estos fragmentos probablemente habrían desaparecido.
Estos pocos fragmentos demostraban que esta base había sido utilizada como laboratorio durante 1000 años. Estos extraterrestres fueron retenidos allí para apoyar un experimento, pero se desconocían los detalles. El único hecho conocido era que alguien se había llevado a los sujetos experimentales hacía apenas un día. El estado experimental mostraba que, aunque los sujetos estaban en hibernación, sus células eran normales y poseían una considerable letalidad. ¿A qué se refería esa letalidad? El informe del laboratorio no lo explicaba, pero Scarface aún sentía cierta inquietud. Tras pensarlo un momento, descargó los datos restantes a su microcomputadora, se dio la vuelta y salió del laboratorio por otra puerta. Apenas había dado unos pasos cuando la pantalla de su máscara de repente parpadeó con incontables interferencias y luego se quedó completamente negra. Inmediatamente después, incluso su microcomputadora mostró una cacofonía de caracteres confusos. Éxito. Scarface sonrió con suficiencia, quitándose la máscara y colgándosela de la cintura. En ese entorno, su doble perspectiva humano y depredador era una gran ventaja. Ahora le tocaba actuar. En ese momento, el templo era un caos absoluto. Todas las pantallas de las computadoras biológicas estaban llenas de galimatías, e incluso las microcomputadoras que llevaban los brazos de los depredadores fallaban. Luego vinieron las máscaras. Las de todos perdieron visibilidad. ¿Qué pasa?, preguntó el oficial Badblood, furioso, golpeándose la máscara. ¿Qué pasó? Interferencia electromagnética. El científico frente a él se arrancó la máscara y la arrojó a un lado, mirando fijamente la pantalla y el panel de control con los ojos desnudos. Maldita sea. El enemigo instaló un virus en el hangar del ordenador principal, activando los modos de defensa de todas las naves. Las barreras de defensa de las naves y la potente interferencia electromagnética se activaron, y ahora el campo magnético de toda la base está completamente descontrolado, todos los equipos electrónicos se verán afectados. Pues arréglenlo rápido. El tono del ayudante era urgente, y gotas de sudor le surcaron la frente. A este paso, la base quedará completamente paralizada. Ojalá pudiera. El científico extendió las manos con impotencia. Pero ahora todos los ordenadores están afectados por esta onda electromagnética y no pueden funcionar. ¿Cómo puedo arreglarlo? En cuanto terminó de hablar, un resentimiento invadió su corazón. Señor, la situación es grave. El equipo de patrulla descubrió que el laboratorio fuera del salón alienígena ha sido abierto, y los 2 guardias que estaban dentro están muertos. ¿Qué? El rostro del oficial cambió. ¿Quiere decir que el enemigo escapó del salón alienígena, que está lleno de extraterrestres? Probablemente, el resentimiento se estremeció. ¿Qué clase de monstruo podría atravesar el bloqueo de cientos de abrazacaras y una docena de extraterrestres? Incluso los de nivel élite no serían tan fuertes. Justo cuando todos estaban en shock, un fuerte estallido se escuchó repentinamente desde el perímetro exterior del templo. Inmediatamente después, todo el templo comenzó a temblar violentamente. ¿Qué pasó?, preguntó asombrado el oficial de la sangre malvada. Un momento después, otro sangre malvada entró corriendo, jadeando, y dijo: una nave espacial de combate está atacando nuestro templo desde el exterior. Activen rápidamente la nave espacial para interceptar, ordenó el oficial. Es inútil, respondió el científico con urgencia. Las computadoras del hangar están fallando, y con la fuerte interferencia electromagnética, la nave simplemente no puede despegar. ¿Y el fuego antiaéreo? No se puede activar automáticamente, dijo el científico con impotencia. Hay que operarlo manualmente. Pues apúrense, rugió el oficial al grupo de mala sangre que tenía delante. El grupo salió corriendo de inmediato, pero el oficial, como si recordara algo, se giró hacia su ayudante y dijo: activen rápidamente el sistema de defensa definitivo. Sí, respondió el ayudante, como si despertara de un sueño, dando media vuelta y saliendo corriendo. ¿Defensa definitiva? El científico miró con asombro la figura del ayudante que se alejaba, incapaz de resistirse a preguntar: ¿tiene el templo este programa? Sí, respondió el oficial de mala sangre. Aprendí este secreto de Lord Darkstorm hace solo unos días. Esta es nuestra última carta de triunfo. El líder me autorizó a activar este sistema de defensa directamente en los momentos más críticos. Mientras tanto, 3 mala sangre patrullaban en el pasillo, golpeando vigorosamente sus máscaras y microcomputadoras. Su visión estaba gravemente afectada debido a la pérdida de la visión multiespectral. De repente, una figura pasó rápidamente junto a ellos.
Antes de que pudieran ver con claridad, 2 cuchillos arrojadizos de 6 hojas ya habían atravesado las gargantas de los 2 hombres que iban delante. 2 chorros de sangre verde brotaron. Los 2 villanos se desplomaron al suelo antes de poder gritar. La expresión del tercer villano cambió y levantó la muñeca para atacar a Scarface. Scarface se hizo a un lado, girando el cuerpo para hundir los cuchillos arrojadizos en la garganta de Scarface. Tras acabar con los 3, Scarface continuó adelante sin detenerse, ocupándose de las patrullas dispersas que se encontraba en el camino. Pero justo al doblar una esquina, el sonido de cañones resonó repentinamente. 2 cañones de iones azules se dirigieron hacia él. Scarface se detuvo rápidamente y retrocedió hasta la esquina del pasaje. Un hombre ensangrentado con 2 cañones de iones montados sobre sus hombros custodiaba la entrada, disparando continuamente hacia la esquina. La potente potencia de fuego bloqueó firmemente el paso, impidiendo que Scarface entrara directamente. Scarface respiró hondo, cerró los ojos y calculó cuidadosamente la ubicación de su oponente. Con su intuición de combate al máximo, sus sentidos se vieron forzados al límite. Incluso podía oír con claridad su respiración. Finalmente, encontró un breve espacio entre los 2 rápidos ataques. Ahora. Un destello frío brilló en sus ojos, y el dardo que sostenía en la mano salió disparado hacia adelante. El dardo cambió de trayectoria en cuanto impactó contra la pared, rebotando hacia el otro lado, y tras 2 rebotes consecutivos, atravesó al hombre ensangrentado. La expresión del hombre cambió al instante. Claramente no esperaba que las habilidades de Scarface para lanzar dardos fueran tan refinadas. Pero, después de todo, era un hombre ensangrentado y curtido en la batalla, y naturalmente no se dejaría vencer por un arma tan simple. Inmediatamente levantó la espada de su muñeca para bloquearlo. ¡Clan! Se escuchó un sonido nítido. El dardo, que volaba a toda velocidad, fue desviado violentamente. Al oír el sonido, Scarface saltó hacia adelante, con su espada larga cortando ferozmente la cabeza del hombre ensangrentado. El hombre levantó apresuradamente su espada de muñeca para bloquear, pero la poderosa fuerza de Scarface lo obligó a retroceder varios pasos. Scarface aprovechó la oportunidad y desató un potente disparo. Aunque sin carga, aún poseía una fuerza tremenda, estrellando al desprevenido oponente contra la puerta tras él. Scarface arremetió con su espada larga, atravesándole el pecho. 6 muertes ensangrentadas, resistencia física más 3. Al ver sus puntos de experiencia drásticamente reducidos, Scarface supo que la guerra que se avecinaba probablemente sería aún más difícil. Pero no tenía tiempo que perder. Desenvainó su espada y partió la puerta en 2. Tras la puerta había un largo pasillo con paredes lisas a ambos lados, cubiertas de diminutos e intrincados componentes. HMPH, se burló Scarface, un juego de niños. Levantó su cañón de iones y disparó a las paredes, provocando una serie de explosiones. Estos salvajes eran realmente curtidos en la batalla. En cuanto sus máscaras fallaron, idearon tácticas correspondientes y aplicaron de inmediato el efecto de la falla de la máscara. Habían colocado minas láser a ambos lados del pasadizo de antemano, así que si Scarface perdía la vista o era descuidado como ellos, sin duda sería alcanzado. Por desgracia para Scarface, tenía su propio estilo de lucha. Avanzó a grandes zancadas y, justo al llegar al centro del pasillo, la puerta frente a él se abrió de repente. Una extraña sensación lo invadió de inmediato, provocando un escalofrío en la espalda. Intuición de combate activada. 2 jóvenes villanos salieron por la puerta, alzando sus cañones de iones para dispararle. La expresión de Scarface cambió al ver esto. Por suerte, su intuición de combate lo alertó y, preparado, se dejó caer rápidamente al suelo. 2 disparos de cañón de iones pasaron volando junto a él. Scarface esquivó por poco el ataque y luego desató cuchillas de muñeca que perforaron los pechos de los 2 villanos. Luego se dio la vuelta y saltó hacia la puerta. Un villano detrás de la puerta levantó su cuchilla de muñeca para golpearlo, pero Scarface fue más rápido. Sus cuchillos arrojadizos rozaron la garganta del villano. Con el golpe acertado, giró, sus cuchillos arrojadizos girando y perforando a otro villano que estaba a punto de emboscarlo. Tras eliminar a los 2 objetivos más amenazantes, cerró la puerta rápidamente, con la mira infrarroja ya apuntando a la cabeza del comandante Sangre Malvada. Este frunció el ceño y su mano alzada cayó flácida al suelo. Este era el núcleo de todo el templo, el laboratorio terminal, repleto de todo tipo de instalaciones.
Y lo que era aún más grave, todos los sangre malvada estaban combatiendo y buscando en el perímetro, dejando solo al capitán y a un grupo de investigadores más débiles dentro del templo. No se muevan. Rugió Scarface. La boca del cañón de iones emitía una luz azul, claramente cargada. Los investigadores intercambiaron miradas antes de bajar las armas a regañadientes. ¿Quiénes son ustedes? Exigió bruscamente el comandante Sangre Malvada. Scarface ladeó la cabeza y respondió. Me llamo Scarface, discípulo del maestro Lobo Solitario. ¿Eres Scarface? Un destello de asombro cruzó los ojos del comandante. Destruiste nuestro planeta de caza y arruinaste nuestros planes al rescatar a Lobo Solitario. Al oír esto, las sospechas de Scarface se confirmaron al instante, y una oleada de ira lo invadió. Ese depredador fue, en efecto, tu creación. ¿Cuál es exactamente tu propósito? Preguntó con desprecio. No pierdas el tiempo, no te logré. Luego se quitó el cañón de iones del hombro. He oído que causaste el caos en la Tierra. Me gustaría ver lo fuerte que eres. Vamos, te reto a un duelo. Scarface miró a los investigadores que lo rodeaban, con ganas de bombardearlos a todos hasta la muerte, pero ahora era Scarface. Scarface era un depredador, y poseía el orgullo del clan depredador. Ya que había decidido cumplir sus ideales, tenía que mantener ese orgullo. Con ese pensamiento, desactivó la mira infrarroja, desenvainó su espada larga a sus espaldas y dijo con voz seria y sincera. Acepto el desafío. Vamos. Un destello escalofriante brilló ante sus ojos. La cuchilla en el brazo del capitán Sangre Malvada se transformó en una mancha blanca, cortando hacia la garganta de Cara Cortada como la lengua de una serpiente. Cara Cortada alzó su espada para bloquear, lanzando un contraataque ultra rápido. Cabe mencionar que este capitán Sangre Malvada era, sin duda, un élite curtido en batalla, con una fuerza muy similar a la de Cara Cortada, por lo que no pudo derrotarlo en poco tiempo. La luz de la espada y el frío destello de la cuchilla chocaron en el aire, formando una red mortal, nadie podía acercarse a ella. Los investigadores cercanos los observaban en silencio desde la barrera, sin interferir. Después de todo, este era un duelo de honor, un símbolo del orgullo del depredador. Aunque a los superdepredadores no les importaba el honor de cazar, seguían siendo guerreros. Pero justo entonces, las alarmas sonaron repentinamente por toda la base, e innumerables luces indicadoras rojas parpadearon sin cesar, anunciando peligro. ¿Qué pasa? El capitán se detuvo, girándose asombrado para mirar la computadora. Yo tampoco lo sé. El investigador, completamente desconcertado, golpeaba frenéticamente el panel de control. Maldita sea. Todas las computadoras están fuera de control, ¿qué ha pasado? Scarface observaba las luces rojas que parpadeaban constantemente, con su intuición de combate al máximo, y una repentina e intensa inquietud lo invadía. Mientras tanto, el piloto, herido por la batalla, que se encontraba fuera del templo, atacándolo con su nave espacial, cambió repentinamente de expresión. Qué extraño, la energía de todo el templo está aumentando, como una bomba nuclear que se calienta gradualmente. De repente, pareció darse cuenta de algo y exclamó. Maldita sea, han activado el mecanismo de autodestrucción. El templo va a explotar. ¿Qué? Zelt se levantó de un salto de su asiento, agarrando a Chang Yu y las armas que tenía a su lado. Señor, localice a Scarface inmediatamente, voy a buscarlo. Me temo que es demasiado tarde, el templo está a punto de explotar. La voz de Battle Damaged era baja, llena de profunda preocupación. Yo también me voy. Gritó Zelt con firmeza. No puedo dejar a Scar solo ahí. El herido dudó medio segundo, luego se giró y abrió el panel de control. Scar se encuentra en la sala principal de computadoras, en el interior del templo. Tomar el camino principal es demasiado tarde. Usaré un cañón de iones de gran calibre para abrirte paso. Presionó el panel de control, y un potente rayo azul abrió un gran agujero en la superficie del templo, penetrando profundamente en su interior. Gracias, superior. Zelt abrió la escotilla, agarró su lanza y saltó. Scar, mejor agárrate. Apenas había aterrizado cuando un enemigo lo atacó con una cuchilla en la muñeca. Zelt no tuvo tiempo de enredarse con él. Un golpe de su lanza lo derribó al suelo, y luego corrió por el pasillo. ¿Qué pasa? El capitán miró las luces rojas parpadeantes arriba, con el rostro sombrío. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Scar se giró alerta y descubrió que era Zelt. ¿Qué haces aquí? Preguntó Scar sorprendido. Estoy aquí para salvarte la vida, chico. Corre. La base está a punto de explotar.
espetó Zelt. ¿Qué? Esta declaración conmocionó a la sala. Los investigadores se sobresaltaron, aparentemente dándose cuenta de algo. Uno de ellos, furioso, le preguntó al capitán. ¿No dijiste que era un sistema de defensa? ¿Cómo pudo autodestruirse? El rostro del capitán se ensombreció. Una respuesta aterradora cruzó por su mente. Apretó los puños y un brillo frío apareció en sus ojos. Al observar la escena, Scarface estaba seguro de que el capitán realmente no lo sabía. Al relacionar esto con la repentina aparición del templo en la vigilancia del clan Sangre de Hierro y los diversos secretos dentro de la base, todo pareció tener sentido en ese momento. Se burló, con un dejo de sarcasmo en la voz, ya veo. Esta base fue usada como cebo, y ustedes no son más que cebo. Estas palabras causaron un alboroto en la base. La ira se reflejó en los rostros de todos. El capitán apretó los puños, su cuerpo tembló levemente, pero permaneció en silencio. Scarface miró al equipo de investigación a su lado y preguntó con calma. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿planean terminar este duelo inconcluso conmigo o salvarles la vida? El capitán guardó silencio un momento, luego se volvió hacia sus subordinados y dijo. Avisen a todos que se retiren de inmediato. Pero ahora ni siquiera tenemos una nave espacial, dijo un investigador con frustración. Scarface miró a su alrededor, consciente de que la situación era urgente. Si estos enemigos se arriesgaban a la desesperada e intentaban hundirlos a todos, sería un asunto muy problemático. Así que hizo una concesión. Puedo devolverles la nave espacial. Si puedo salir del templo, mi microcomputadora volverá a la normalidad y entonces podré romper el programa de defensa del hangar. ¿Por qué debería creerles? Dijo el capitán con una pizca de cautela. Porque aún tenemos un duelo pendiente, respondió Scarface con decisión. La expresión del capitán se congeló y, tras un momento de silencio, dijo. Notifiquen a los soldados del perímetro que cesen el fuego inmediatamente. Todos, diríjanse al hangar a toda velocidad y reúnanse. Evacúen a todos los que puedan. Entonces miró a Scarface y dijo con firmeza. Me llamo Blootot y estoy esperando este duelo contigo. Scarface asintió, se dio la vuelta y huyó rápidamente con Zelt. Blootot también condujo a todos a retirarse al hangar a toda velocidad. Al ver salir a Scarface y a los demás, Battle Damage respiró aliviado. Arriesgando una explosión, bajó la nave y los dos saltaron a ella sanos y salvos. Bien, vámonos. Gritó Battle Damage. Espera un momento. Scarface levantó la microcomputadora, ahora normalizada, y dijo. Mientras aún estemos dentro del alcance, necesito desactivar las defensas del hangar. ¿Estás loco? Preguntó Battle Damage. ¿Y si nos persiguen? No te preocupes. Scarface sonrió con picardía. Desactivaré temporalmente sus sistemas de armas. Les llevará un tiempo recuperarse. En un momento como este, escapar es lo más importante, y no deberían desperdiciar este tiempo. De acuerdo. Vamos. Battle Damage puso en marcha la nave y se alejó a toda velocidad. Al salir de la atmósfera del planeta, se produjo una violenta explosión en el templo. La onda expansiva casi envolvió todo el planeta, provocando incluso que las naves espaciales temblaran violentamente. ¡Cielos! Exclamó Zelt asombrado. ¡Qué poder, es brutal! Scarface apretó los puños, con la mirada fija en el templo, y dijo en voz baja. ¿Cómo estará ese tipo? Justo entonces, vio una gran nave espacial de investigación pasar volando por debajo de ellos. Finalmente habían escapado en el último momento antes de la explosión. Scarface respiró aliviado al ver esto. Warurik ladeó la cabeza, mirándolo con expresión de desconcierto. Son la mala sangre, enemigos de todo el planeta. ¿Incluso salvaste a un enemigo? Scarface negó con la cabeza con impotencia y suspiró. También fueron víctimas lamentables que fueron engañadas. Además, en esa situación, si no nos hubiéramos reconciliado con ellos, no habríamos podido escapar tan fácilmente. Todos habríamos perecido dentro. Warurik bajó la cabeza y pensó un momento, luego asintió. De repente, recordó algo. Por cierto, además de este templo y su conexión con los ingenieros, ¿encontraste algo más? Sí. Scarface asintió con gravedad. Este supuesto templo es en realidad una enorme base experimental. Los xenomorfos y los abrazacaras solo formaban parte de los experimentos. El día antes de nuestra incursión, incluso trasladaron a un sujeto experimental muy poderoso. ¿Qué era exactamente? Preguntó Celtic. Scarface negó con la cabeza. Destruyeron los datos.
Solo logré recuperar esta pequeña parte. A mitad de la frase, recordó algo de repente y dijo con urgencia. Por cierto, hay una cosa más. Que Diente de Sangre admitió que la aparición del xenomorfo depredador está relacionada con la mala sangre. Como era de esperar. Celt apretó los dientes y maldijo. ¿Qué demonios intentan hacer estos cabrones? Scarface negó con la cabeza y dijo pensativo. No lo sé. Nuestra información es muy limitada ahora mismo, pero podemos estar seguros de que, desde el xenomorfo depredador hasta este templo, todo forma parte de una conspiración. La razón por la que volaron este templo fue para ocultar la verdad y enterrar a quienes vinieron a investigar, a nosotros, junto con este secreto, en ese planeta desértico. Warda Majed bajó la cabeza, reflexionando sobre los pensamientos de Scar por un momento, y luego no pudo evitar preguntar. ¿Pero cómo supieron que éramos nosotros? Puede que el objetivo no seamos nosotros, respondió Scar, girando la cabeza. Pero la repentina aparición de un templo así sin duda llamaría la atención del planeta natal, y quienes estuvieran cualificados para esta misión serían sin duda cazadores de élite o superior. Intercambiar un laboratorio inútil y una veintena de individuos sangrientos comunes por unos pocos cazadores de élite es un buen negocio para Darkstorm. Cell golpeó la pared con el puño, apretando los dientes y maldiciendo. Ese cabrón es realmente cruel. La última vez casi nos mata, y esta vez ha ido aún más lejos. Hay algo más que me parece extraño, dijo Scar, volviéndose hacia la ventana, con una pizca de preocupación en el rostro. ¿No crees que esta misión fue demasiado precipitada? Desde la información de este planeta hasta los orígenes del templo, e incluso los preparativos de la mala sangre, casi todo fue un error. ¿Qué quieres decir? Warworn captó con agudeza su significado, con una pizca de tensión en el rostro. ¿Sospechas de la actividad interna del Consejo de Ancianos? No he dicho eso. Scar lo interrumpió con expresión insegura. Pero siempre siento algo extraño en esto. ¿Lanzar una operación sin información de inteligencia no es un procedimiento normal? Al enterarse de los giros inesperados de esta misión, el anciano de túnica gris se levantó bruscamente de su asiento. ¿Xenomorfos? ¿Ingenieros? ¿Cómo es posible? Scar asintió, extendiendo la mano para entregarle el cráneo encontrado dentro del templo al anciano de túnica gris. El anciano de túnica gris tomó el cráneo y lo examinó con atención, con una expresión inusualmente seria. Es, en efecto, el cráneo del ingeniero. Nunca imaginé que ese templo estuviera relacionado con el ingeniero. Y eso no es todo, dijo Scarface mientras transfería los datos recuperados a la computadora principal. Los datos muestran que el templo en sí era un enorme laboratorio. Pat Blood acampó allí hace al menos 1000 años, realizando en secreto algún tipo de experimento. Justo el día antes de nuestra llegada, Darkstorm fue personalmente al laboratorio y se llevó al sujeto experimental, aún inactivo. Se giró para mirar al anciano de túnica gris con expresión seria. Además, valoraban mucho a este sujeto experimental. Los datos muestran que su letalidad era extremadamente alta. No hay muchas criaturas a las que mala sangre le dé tal evaluación. Hace 1000 años, inactivo, el anciano de túnica gris repitió estas palabras en voz baja, con expresión sombría y pensativa. Scarface observó atentamente la expresión del anciano y preguntó con vacilación. «Anciano, ¿qué sabe?» El anciano de túnica gris suspiró y dijo con impotencia. «Me parece un poco increíble. Por desgracia, fue todo culpa mía. La información para esta misión estaba muy distorsionada. Por suerte, todos están bien. De acuerdo, informaré del asunto del ingeniero al Consejo de Ancianos. Deberían regresar y descansar un rato». Scarface observó fijamente la expresión del anciano de túnica gris y, tras confirmar que no le diría nada, asintió. «Sí, entonces nos vamos». En cuanto los tres salieron de la cabina del capitán, Battle Damage le dijo a Scarface. «Debes saber algo». «¿Tú también lo notaste?», preguntó Scarface con curiosidad. Battle Damage asintió. Su expresión era extraña. Scarface permaneció en silencio, mirando inconscientemente hacia la cabina del capitán. La sombra en su corazón se agrandó de repente. Tras regresar a su habitación, Scarface cerró la escotilla herméticamente. Tras confirmar que nadie podía encontrarlo, abrió la base de datos en el microordenador y recuperó la información sobre el anciano de túnica gris. El anciano de túnica gris, un antiguo depredador, participó en numerosas expediciones interestelares y viajes intergalácticos.
Hace 2000 años, como guerrero de élite, participó en una campaña a gran escala contra los xenomorfos, destruyendo múltiples nidos de xenomorfos y matando a varias reinas xenomorfas. También se distinguió en un conflicto con los ingenieros. Tras asumir el cargo de anciano, él y otro anciano organizaron una expedición interestelar para cazar xenomorfos, destruyendo nidos de xenomorfos en docenas de planetas en el camino. Incluso dirigió personalmente la captura de la reina xenomorfa, prisionera en la Tierra. Sus numerosos logros llenaban casi toda la página, demostrando que era un líder curtido en la batalla con cualidades innatas de liderazgo. Sin embargo, este individuo aparentemente perfecto, con su sobresaliente historial, no solo no logró alcanzar el puesto de árbitro, sino que fue excluido sistemáticamente del Consejo de Ancianos. ¿Por qué? Examinando cuidadosamente los documentos que tenía ante sí, Scarface notó de repente una laguna. Los documentos indicaban que el anciano de la túnica gris había codirigido operaciones durante mucho tiempo con otro anciano. Sin embargo, por mucho que Scarface buscara, no pudo encontrar la identidad de este anciano, ni siquiera su nombre. ¿Por qué? ¿Se había borrado la información sobre este anciano? De repente, Scarface tuvo una idea y abrió la página sobre mala sangre en la base de datos. Al ver la primera página, su mente se quedó en blanco. La información mostraba que Dark Storm era el anciano más joven y prometedor del Consejo de Ancianos antes de su deserción, y había organizado numerosas batallas interestelares. ¿Podría el anciano que había luchado junto al anciano de la túnica gris durante miles de años ser Dark Storm? Se conocían. Scarface se levantó de un salto. Si ese fuera el caso, todo tendría sentido. Dado que ambos habían luchado codo con codo durante milenios, la deserción de Dark Storm inevitablemente habría afectado al anciano de la túnica gris. Por lo tanto, a pesar de sus numerosos logros militares, nunca se había ganado la confianza de nadie, y aunque ya estaba cualificado para un ascenso, solo podía liderar equipos para entrenar a jóvenes cazadores en el espacio bajo la apariencia de un anciano. Incluso el Consejo de Ancianos lo excluyó por ello, impidiéndole participar en decisiones cruciales y obstaculizando su capacidad de obtener reconocimiento incluso después de entrenar a un maestro como Lobo Solitario. Si el anciano gris albergaba resentimiento e insatisfacción con el Consejo de Ancianos, no le era imposible aliarse completamente con Tormenta Oscura. Pero eso no tenía sentido. Si realmente estuviera aliado con Tormenta Oscura, no habría estado tan ansioso por rescatarlo la última vez. En cuanto a esta vez, si de verdad pretendía enterrarlo a él y a su grupo en ese planeta según el plan de Tormenta Oscura, ¿no era este plan defectuoso demasiado obvio? Pensando en esto, Scarface se sintió conmocionado. Emocionalmente, quería creerle al anciano gris. Si este realmente albergaba segundas intenciones, entonces toda la nave nodriza estaba ahora en peligro. Justo cuando se estaba devanando los sesos, la puerta se abrió de repente y Zelt entró corriendo emocionado, diciendo: Scarface, acabo de encontrarme con el médico en la nave nodriza y me dijo que el maestro Lobo Solitario se ha despertado. En la sala de recuperación, Lone Wolf se apoyó en la cabecera, con la mirada perdida en la enorme cicatriz de su abdomen. Solo la tecnología avanzada de los depredadores podría sanar a tiempo una herida tan terrible. Había librado innumerables batallas en su vida, pero nunca había sufrido una lesión tan grave. Al pensar en esto, sus ojos se nublaron. En última instancia, había subestimado el poder de combate del depredador. Si no hubiera sido tan confiado, la batalla no habría resultado como lo fue. Al despertar, inmediatamente preguntó a los médicos de la nave nodriza sobre el progreso de la batalla. Si Scarface no hubiera cambiado el rumbo en el último momento, la civilización de la Tierra probablemente habría sufrido un golpe devastador. Y estaría marcado para siempre por la vergüenza. Pensando en Scarface, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Ese chico era bueno. No lo había juzgado mal. Justo entonces, la puerta se abrió. Scarface, Battle Scarred y Celtic entraron. Maestro, Senior Lone Wolf, Maestro Lone Wolf. Mirando a los tres hombres frente a él, que habían cambiado drásticamente desde su último encuentro, Lone Wolf sonrió levemente. Ya vinieron. ¿Cómo se sienten? Preguntó Scarface preocupado mientras caminaba a su lado. Lone Wolf esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza con impotencia. Mis heridas son bastante graves. Me temo que necesitaré descansar un buen rato. Al oír sus palabras, un atisbo de preocupación se dibujó en los ojos de los tres. Pero el maestro Lone Wolf sonrió y cambió de tema. Con ustedes tres guerreros de élite aquí, por fin puedo descansar un rato.
Hicieron un gran trabajo la última vez. Lone Wolf miró a Scarface con satisfacción y asintió con aprobación. He oído que incluso derrotaste a la reina alienígena. Buen chico, sabía que no te había juzgado mal. Al oír hablar de la reina alienígena, Scarface no pudo evitar pensar en lo que ocurrió más tarde en la Tierra, con una pizca de preocupación en el rostro. Dijo con impotencia. Pero la reina alienígena no murió a nuestras manos al final. Pero la acorralaste. Lone Wolf le dio una palmadita en el hombro. Buen chico, no logré nada tan deslumbrante como tú a tu edad. El guerrero de élite más joven, bien. Sigue así, quizás seas el anciano más joven en el futuro. Scarface sonrió con ironía. Hablando del anciano más joven, me recuerda a Darkstorm. Aprendimos algo de este viaje al templo. ¿Cómo? Preguntó Lone Wolf con curiosidad. Así que Scarface le contó todo a Lone Wolf con todo detalle. Lone Wolf frunció el ceño al oír esto. Entonces, desde la persecución del hombre ensangrentado hasta el ataque de la reina alienígena a la Tierra, hasta su señal para atraernos a la Tierra, y finalmente el depredador, todo esto fue una conspiración de Darkstorm. ¿Pero cuál es su propósito? Es difícil decirlo. Scar negó con la cabeza. Nuestra primera suposición es que está relacionado con el depredador. Me preocupa que quieran invadir esta zona prohibida. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Lone Wolf. ¿Quieres decir que quieren producir depredadores en masa? Pero los depredadores nacidos del hombre ensangrentado son mucho más fuertes que los hombres ensangrentados comunes, y conservan la lealtad y la brutalidad de los genes xenomorfos. Una vez producidos en masa, serán una fuerza aterradora. ¿Podrá Sangre Malvada controlar una fuerza tan poderosa? Scar volvió a negar con la cabeza. No lo sé, pero creo que Tormenta Oscura está loco. Ahora la competencia entre Sangre Malvada y el planeta natal se intensifica. En esta lucha, Sangre Malvada está destinada a estar en desventaja. ¿Quién sabe si se arriesgará desesperadamente? Al oír sus palabras, la sala quedó en silencio. Tras intercambiar un rato de cortesía, Samson y Celt se levantaron y abandonaron el sanatorio, dejando el espacio al maestro y al aprendiz. Después de que los dos se fueran, Lone Wolf se giró y miró fijamente a Scarface, dejando escapar un suave suspiro. Dime, ¿qué sospechas? Scarface se quedó atónito. ¿Qué? Lone Wolf rió suavemente, dándole una palmadita en el hombro. Tu maestro está herido, no es tonto. Esta misión del templo es muy extraña. Desde el entorno planetario hasta las instalaciones del templo, e incluso la distribución de la fuerza de la mala sangre, casi todo es problemático. Con tus agudos sentidos, no te habrías dado cuenta. Con tu personalidad, en cuanto sabes que hay un problema, sin duda lo investigarás hasta el final. Scarface suspiró. Como era de esperar, no pude ocultártelo. Originalmente planeaba dejarte descansar un rato antes de contarte todo esto. Lone Wolf extendió las manos. Ya estoy descansando. Dime, ¿qué has descubierto? Scarface frunció el ceño, se giró y cerró la escotilla, sentándose de nuevo junto a Lone Wolf con expresión seria. El anciano túnica gris estaba a cargo de todo, desde el anuncio de la misión hasta el apoyo de inteligencia. Con su experiencia, la inteligencia no podía tener fallas graves. La expresión de Lone Wolf era seria, con un brillo severo en sus ojos. ¿Sospechas del anciano túnica gris? Scarface asintió con gravedad. Así es. He buscado información del anciano gris. Como antiguo depredador, luchó junto a Darkstorm durante mucho tiempo. Antes de que Darkstorm desertara, eran un equipo muy compatible y habían organizado juntos muchas batallas famosas. Pero eso fue antes de su deserción, dijo Lone Wolf con severidad. Cara cortada, estás acusando e investigando a un anciano sin ninguna prueba. Las consecuencias son severas. Lo sé, asintió Cara cortada con impotencia. Pero has considerado y que el anciano Grey ya era un anciano en aquel entonces, y organizó muchísimas batallas exitosas. Basándose en sus logros, debería haber entrado en el Consejo de Ancianos hace mucho tiempo, o incluso haber sido ascendido a oficial gobernante. Pero todos estos años, ha sido excluido por el Consejo de Ancianos. ¿No tiene el anciano Grey alguna idea al respecto? Desde esta perspectiva, parece tener la posibilidad de aliarse con Tormenta Oscura. Lone Wolf se dio un ligero golpecito en el muslo con la mano derecha, siguiendo la línea de pensamiento de Cara cortada. Pero si divulgó información falsa para intentar aniquilarlos a todos, ¿no sería demasiado obvio? 3 cazadores de élite en apuros al mismo tiempo, el Consejo de Ancianos no lo ignorará. Y si realmente conspiró con Tormenta Oscura, no habría llegado tan rápido la última vez.
Eso es exactamente lo que sospecho, suspiró Scarface con impotencia. Siempre sentí que había algo complejo detrás de esto, sobre todo con el sujeto experimental que se llevaron del templo. Probablemente sea un arma poderosa que Baglod está usando contra nosotros. Siendo sincero, estoy muy preocupado. Después de todo, alguien que puede hacer creer a Baglod que es muy letal no es un personaje sencillo. Lone Wolf reflexionó un buen rato antes de decir pensativo. Pase lo que pase, creo que el anciano túnica gris es inocente. Aunque tu análisis tiene mucho sentido, Scarface, en este mundo, además de tener razón, también debe haber honor y orgullo. ¿Honor y orgullo? Scarface parecía desconcertado. Lone Wolf asintió y continuó. Así es, honor y orgullo. Tal como dijiste, debido a la tormenta oscura, el anciano de túnica gris fue condenado al ostracismo durante 1000 años, y sin embargo, durante todos estos años ha trabajado incansable y silenciosamente, entrenando nuevos reclutas para el planeta y varios clanes. Solo alguien que defiende el honor inquebrantable podría haber mantenido esta firmeza durante 1000 años. Probablemente habría desertado hace mucho tiempo. Al oír esto, Scarface se conmovió de repente. Tras dudar un buen rato, finalmente formuló la pregunta que llevaba enterrada en su corazón. Hablando del honor de los guerreros y maestro, siempre he tenido una pregunta para usted y nuestros guerreros vagan y cazan por todo el universo para obtener honor. Aunque son físicamente poderosos, solo valoran la valentía individual y no comprenden el significado de la unidad. ¿De verdad es así? Al oír este comentario inesperado, Lone Wolf miró a Scarface con una mirada significativa. Scarface permaneció en silencio, y los dos se miraron en silencio. Tras un momento, Lone Wolf finalmente habló. Eres realmente especial. He conocido a innumerables depredadores en mi vida, pero nadie me ha hecho una pregunta así, ni siquiera yo. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, que nadie pregunte no significa que la pregunta no exista. El clan depredador venera la valentía y la fuerza. Los guerreros se enorgullecen de cazar solos a individuos poderosos. Este orgullo nos ha hecho poderosos, pero quizás también nos destruya. ¿Tú también lo crees? Preguntó Scarface, sorprendido. Lone Wolf suspiró. He pensado mucho desde que desperté. Ambos hemos luchado contra el ejército alienígena. Si solo hablamos de poder de combate y nivel tecnológico, puede que seamos muy fuertes, pero en términos de unidad y organización, somos muy inferiores a los alienígenas, por no hablar del ejército humano. Mi actitud al respecto es, puede que tengamos los guerreros más fuertes, pero puede que no tengamos el ejército más poderoso. Si no logramos la unidad entre estas civilizaciones más débiles, un día seremos superados por estos pueblos más débiles. No olviden que nosotros mismos fuimos víctimas del dominio colonial. Scarface bajó la cabeza pensativo y dijo. Tienes razón. No hablemos del pasado lejano, solo miremos la Tierra. La Tierra pasó de la era de las armas blancas a la civilización nuclear en tan solo unos cientos de años, eso es inimaginable. Y su desarrollo tecnológico se ha acelerado en los últimos años. Tarde o temprano, irán al espacio y dialogarán cara a cara con nosotros. Lobo Solitario asintió. Además, a juzgar por datos recientes, las actividades de la mala sangre son cada vez más frecuentes y su fuerza está aumentando. Ahora, con los ingenieros involucrados, si seguimos siendo tan arrogantes, probablemente cosecharemos lo que sembramos tarde o temprano. Scarface miró a Lobo Solitario con rostro serio, sabiendo que realmente había cambiado. Esta derrota había alentado al orgulloso guerrero, pero también lo había hecho más maduro. Tras un momento de silencio, Scarface finalmente cambió de tema. Muy bien, maestro, acaba de recuperarse. Descanse en paz. Déjeme el asunto del anciano de la túnica gris a mí. De acuerdo. En un planeta desolado, Darkstorm se encontraba en el laboratorio de la base, estudiando atentamente los datos experimentales transmitidos desde la computadora principal. Señor, dijo el científico a su lado con entusiasmo, hemos realizado miles de experimentos en el templo. Los datos muestran que las células de los sujetos experimentales se están volviendo cada vez más activas, y parece posible que puedan ser despertadas. Muy bien. Darkstorm asintió, con una sonrisa en su rostro. Continúe con el seguimiento y esfuércese por completar los experimentos restantes lo antes posible. Sí. El científico bajó la cabeza y continuó operando la consola. Justo entonces, un miembro de la facción Bad Blood se acercó con expresión preocupada. Tartamudeó. Jefe, Blood ha vuelto. ¿Sigue vivo? El anciano a su lado palideció.
El soldado asintió. Incluso trajo de vuelta a casi la mitad del personal de la base. Darkstorm se burló. Interesante. Parece que subestimé mucho a este chico. Vamos a verlo. Los tres llegaron a la sala central de la base. En cuanto Bloodhound lo vio, un destello de ira cruzó sus ojos, pero se desvaneció al instante. Darkstorm dio un paso al frente y preguntó: ¿se ha resuelto el asunto del templo? Bloodhound apretó los dientes, pero respondió con la mayor calma posible: está resuelto. El templo está reducido a cenizas. Todo ha sido completamente destruido. ¿Qué pasa con Scar y los demás?, preguntó Darkstorm con indiferencia. Al oír esto, el corazón de Bloodhound se rompió. Sabía desde el principio que Scar se iría. Eso significaba que este era su plan desde el principio. Había tenido la intención de usar el templo y a sí mismo como cebo desde el principio. Al pensar en esto, Bloodhound rió de repente, ya sea para burlarse de sí mismo o de Darkstorm. Escaparon. Pero para su sorpresa, Tormenta Oscura no estaba enfadado en absoluto, sino que dijo con calma: lo sé. Has trabajado duro. Ve a descansar. Sí. Diente de Sangre apretó los puños y se dio la vuelta para marcharse. El anciano observó su figura alejarse con un asombro, diciendo con incredulidad: está demasiado tranquilo. Tormenta Oscura resopló con frialdad. Eso es porque sabe que no tiene sentido seguir con estos asuntos ahora. Es mejor fingir que no sabe nada. Este chico es más listo de lo que pensaba. ¿Nos traicionará?, preguntó el anciano. Tormenta Oscura respondió con calma: lo haga o no, ya no es de fiar. ¿Deberíamos deshacernos de él? No, después de todo, es un héroe. Y como lograron regresar con vida, este incidente del templo sin duda causará un gran revuelo interno. Matarlo ahora sería buscarse problemas. Solo vigílalo. Sí. El anciano sediento de sangre a su lado asintió y se dio la vuelta para marcharse. Poco después, otro anciano sediento de sangre se acercó. Mi señor, ha llegado un mensaje. Tormenta Oscura preguntó con frialdad: ¿qué dijo nuestro viejo amigo? El anciano suspiró. Sigue preguntándose por qué dejamos escapar con vida a esos tres muchachos. Ahora mucha gente sospecha de él, y se encuentra en una posición bastante pasiva. Tormenta Oscura resopló. ¿Cómo es que el coraje de este viejo ha menguado con la edad? Parece que ha estado demasiado tiempo alejado del campo de batalla. Incluso ha perdido su espíritu de lucha. Entonces, ¿qué debo responderle? Tormenta Oscura reflexionó un momento y dijo: tranquilicémoslo un poco, digámosle que no se preocupe, que con su estatus, nadie puede tocarlo a corto plazo. Por su seguridad, no lo contacten por ahora. Sí. El anciano asintió y volvió a preguntar: entonces, ¿cuál es nuestra siguiente tarea? La misión original sigue siendo la misma. Seguir observando a los sujetos experimentales, contactar a los ingenieros y preguntarles sutilmente si tienen alguna solución, pero recuerden, este asunto no debe serles revelado en lo más mínimo. Además, intensifiquen los esfuerzos para contactar a los jóvenes insatisfechos con el sistema tribal y la estructura planetaria. Estamos a punto de lanzar una gran guerra santa, que requiere más tropas. Sí. Los ojos del anciano brillaron de emoción. No se preocupen, ya he vuelto en nuestra contra a un guerrero llamado Berserker, como ustedes ordenaron previamente. Es príncipe de una tribu del clan del desierto, y siempre hemos mantenido estrechos vínculos. Después de que su hermano asumiera el liderazgo tribal, fue exiliado y ahora se encuentra en el planeta Z53. Ya he enviado gente a buscarlo. Goza de gran prestigio dentro de su tribu. Si alza la voz, tendremos más tropas. Muy bien, adelante, pero con mucho cuidado. Después de todo, el Consejo de Ancianos no permitirá que sigamos socavando los cimientos de su gobierno. Entiendo. No te preocupes, ya he enviado un escuadrón entero a Z53 para apoyarlo. La civilización allí está muy atrasada, y la fuerza del clan Sangre de Hierro es relativamente débil. No debería haber problemas. Dentro del campo de entrenamiento, Scarface y Celt sudaban a mares. Tras este período de entrenamiento y combate, las estadísticas de Scarface habían mejorado significativamente. Incluso había llevado a Celt y a Battle Damage a un viaje de entrenamiento especial al planeta oscuro y al planeta gravedad. No solo su intuición de combate se había fortalecido, sino que Celt y Battle Damage también habían mejorado considerablemente.
Ahora, las estadísticas de Scarface habían mejorado en todos los aspectos. Fuerza 32, velocidad 32, resistencia física 55, intuición de combate 20, resistencia al veneno 13. Al ver la drástica diferencia en sus estadísticas, Scarface se llenó de sentimientos encontrados. ¿Quién hubiera imaginado que habría experimentado tanto en tan solo unos meses? Justo cuando estaban inmersos en el entrenamiento, la voz de Battle Damage llegó repentinamente por el canal. Scarface, Cell, acabamos de recibir un mensaje del anciano de la túnica gris. Vengan a la sala de mando inmediatamente. Hay una misión. De acuerdo. Los dos envainaron sus armas y se dirigieron apresuradamente a la sala de mando. Algo ha pasado, muchachos, dijo con gravedad el anciano de túnica gris. Una gran tribu bajo el clan del desierto ha experimentado un cambio de poder. Un joven llamado Rampage fracasó en su rebelión y ha sido exiliado. ¿Rampage? Scarface se devanó los sesos, dándose cuenta de repente de que esta era la trama de Depredador. Presa. Pero Rampage llegó a la Tierra en 1719, y ahora estamos en el siglo XXI. La línea temporal no coincide en absoluto. Curioso, preguntó. ¿A qué planeta fue exiliado? ¿A la Tierra? No, respondió el anciano de túnica gris. A un planeta llamado científicamente Z53, también conocido como estrella azul blanca, con un entorno muy similar al de la Tierra. Ya veo, Scarface suspiró para sus adentros. Parecía que su llegada había alterado por completo la línea temporal. Muchas cosas comenzaban a suceder de forma extraña. Sin embargo, la atención sobre los daños de la batalla estaba en otra parte. Preguntó con curiosidad. Pero, anciano, este tipo de cosas no parecen ser nuestra responsabilidad. Así es. Cell también estaba desconcertado. ¿No deberían mediar estas disputas tribales y conflictos internos los ancianos y los árbitros? El anciano de túnica gris negó con la cabeza, con expresión preocupada. Esta vez la situación es diferente. La inteligencia demuestra que Berserker se ha aliado secretamente con Sangre Malvada todo este tiempo. ¿Qué? Cell abrió los ojos de par en par, asombrado. ¿Qué busca un príncipe tribal? ¿Qué beneficios le ha dado Sangre Malvada? El anciano de túnica gris suspiró. Aún no está claro, pero este joven tiene un prestigio altísimo en la tribu. Si además cuenta con el apoyo secreto de Sangre Malvada, podría derrocar a su hermano. Quizás por eso se arriesgó. Scarface miró pensativo al anciano de túnica gris y preguntó. Hay un problema. Ya que ha iniciado una rebelión, ¿por qué solo lo exilian? Este castigo es demasiado leve. No parece propio del estilo de los ancianos. Porque esta decisión no la tomaron los ancianos, respondió el anciano de túnica gris con expresión compleja. Fue su hermano mayor, el actual jefe tribal, quien tomó esta decisión. No quería que su hermano menor cayera en manos de los ancianos y perdiera la vida, así que lo exilió inmediatamente después de sofocar la rebelión para evitar que cayera en sus manos. También evitó enfrentarse directamente a la presión de los ancianos. Después de todo, el hombre ya había escapado, y ni siquiera los ancianos castigarían a un nuevo jefe por semejante motivo, ya que causaría el caos en toda la tribu o incluso en el clan. El riesgo era demasiado grande. Es un buen hermano mayor, comentó Celt. Scarface pensó un momento y luego preguntó. ¿Sabe este jefe que su hermano está conspirando con mala sangre? Declaró públicamente que no sabía nada al respecto, pero todos saben que una rebelión que arrasó a la mayor parte de la tribu no podría haber ocurrido sin apoyo externo. El anciano de túnica gris dijo con expresión preocupada. Lógicamente, este asunto no debería ser de nuestra incumbencia, ya que nuestra nave nodriza solo tiene la misión de navegación, entrenamiento y caza. Pero este asunto involucra a mala sangre. Dada la influencia de Berserker en la tribu, si jura unirse públicamente a mala sangre, inevitablemente causará una gran conmoción. En ese momento, muchos jóvenes de su tribu con poca voluntad probablemente desertarán, lo que aumentará enormemente la fuerza de mala sangre, así que no podemos ignorarlo. Giró la cabeza y sacó el mapa de la ruta de vuelo, señalando la ruta y diciendo. Da la casualidad de que la estrella azul blanca está dentro de nuestra ruta de vuelo, así que espero que puedas ir allí. Guarda Majed arqueó una ceja. ¿Quieres decir que deberíamos capturar a Berserker? Así es. Respondió el anciano de túnica gris. Al menos no podemos dejar que caiga en manos de mala sangre. Scarface lo miró fijamente, intentando deducir alguna pista de su expresión. Aunque el lobo solitario estaba dispuesto a creerle, Scarface seguía sospechando.
Si bien las palabras del anciano de túnica gris tenían sentido, este asunto, en última instancia, estaba fuera de su jurisdicción, y sus acciones proactivas inevitablemente causaron sorpresa. Así que preguntó. Disculpe mi franqueza, anciano, pero no parece que tenga autoridad para dar esta orden. Un silencio invadió la sala. Los jóvenes guerreros miraron a Scarface con incredulidad. Incluso Celt y Warwound mostraron una pizca de sorpresa. Después de todo, dentro de la sala de mando de la nave nodriza, el anciano de túnica gris tenía autoridad absoluta. Nadie se había atrevido jamás a cuestionar una orden abiertamente. Scarface, la voz de Warwound tenía un matiz de severidad, has sido muy grosero. No pasa nada. Antes de que Scarface pudiera hablar, el anciano de túnica gris sonrió de repente. Las preocupaciones de Scarface son válidas. Ni siquiera los ancianos pueden eludir al Consejo de Ancianos para dar órdenes que exceden su autoridad. Pero no se preocupen, ya he informado de esta operación al Consejo de Ancianos y he obtenido la autorización. Bien. Celt respiró aliviado al instante. Scarface asintió. Ya veo. Disculpen mi grosería. Vámonos de inmediato. Esperen. El anciano de túnica gris los llamó de repente, su mirada recorriendo a los tres. Parecía querer decir algo, pero no sabía cómo empezar. Tras dudar un buen rato, finalmente volvió la mirada hacia Scarface y preguntó. Scarface, me has estado investigando últimamente, ¿verdad? ¿Qué? Una exclamación de asombro recorrió la multitud, seguida de susurros. Todos en la sala de mando miraban con incredulidad a Scarface y al anciano de túnica gris. Aunque Scarface parecía tranquilo, por dentro estaba alarmado. ¿Cómo lo sabía? ¿Lo estaba espiando? ¿O estaba dándole demasiadas vueltas y el maestro lobo solitario se lo había dicho? Pero el anciano de túnica gris pareció leerle la mente. Tranquilo. Nadie me dijo esto, y no te he estado espiando. Es solo que la información sobre los ancianos es importante, y cada consulta al microordenador deja un registro secreto de visitantes. Después de responder la pregunta de Scarface, dijo con seriedad. Hija, ¿sospechas de mí, no? Al oír las palabras del anciano de túnica gris, las expresiones de quienes lo rodeaban cambiaron al instante, y una extraña mirada apareció en sus ojos al observar a Scarface. Scarface se quedó momentáneamente sin palabras, sin saber cómo empezar. El anciano de túnica gris le dio una palmadita en el hombro. Te entiendo. Después de todo, la información sobre el planeta de la misión anterior era muy deficiente. No solo eso, sino que también cayeron en una trampa ajena, lo que casi les cuesta la vida. Es normal que tengan dudas. Dado que el asunto había llegado a este punto, Scarface decidió no andarse con rodeos y preguntó directamente. En ese caso, ¿puedes responder a mis preguntas? El anciano de túnica gris suspiró. Antes que nada, la información que encontraste es verdadera, y tu suposición es correcta. De hecho, trabajé con Darkstorm durante mucho tiempo. ¿Qué? La sala estalló en un alboroto, y los jóvenes depredadores miraron al anciano con incredulidad. Las pupilas de Warscar y Celt se contrajeron bruscamente. Sabían que Scarface sospechaba del anciano, pero nunca imaginaron que el anciano de túnica gris tuviera esa experiencia. El anciano de túnica gris hizo un gesto con la mano y continuó. Sí que trabajé con Darkstorm durante mucho tiempo. Es una larga historia. En aquel entonces, todos en esta nave, excepto yo, ni siquiera habíamos nacido. Pero al final, cada uno tomó su camino. Su expresión se complicó. Sus ojos se llenaron de reticencia, arrepentimiento y una decepción desdeñosa. En cuanto a la misión a la que te envié a K-63, aún no te la he contado. Esa misión fue ordenada por los ancianos, y toda la información la proporcionaron ellos. Al principio pensé que era una simple misión de reconocimiento, pero no esperaba que se complicara tanto. Todavía no he investigado los detalles, pero puedo decirte que, según mi investigación, el día antes de que aceptara esta misión, alguien modificó los registros sobre K-63 en la base de datos. ¿Quién? Insistió Scarface. El anciano negó con la cabeza con impotencia. Desafortunadamente, el Consejo de Ancianos tampoco ha encontrado información útil. Scarface reflexionó un rato, y finalmente decidió creerle. Lo siento, anciano, no debería haber dudado de ti. El anciano rió entre dientes. Estar alerta es lo correcto. De hecho, incluso a mí me parece extraño este asunto. No te preocupes, seguiré investigando. Gracias. Scarface asintió. En ese caso, vámonos ya. El anciano de túnica gris instruyó. Ten cuidado, mala sangre no lo dejará pasar fácilmente.
Podrían ir a apoyar a Berserker. Sí. Scarface respondió, se dio la vuelta y condujo a sus hombres fuera del salón. Los tres guardaron silencio durante todo el camino. Scarface parecía preocupado. Warburton caminaba a su lado observándolo, mientras Cell caminaba con indiferencia al otro lado. Tras un tiempo indeterminado, Battle Damage finalmente rompió el silencio. ¿Crees que las palabras del anciano Grey son creíbles? Scar se detuvo en seco. La orden de los ancianos no debería ser falsa, después de todo, sería fácil descubrirla, y no tiene sentido ocultarla. Pero no estoy seguro del resto. Battle Damage suspiró. Para ser honesto, también tengo mis dudas, porque su respuesta parece absolverlo por completo, y en esta situación, inevitablemente parece un intento de evadir la responsabilidad. Scar no respondió a la pregunta, sacudiendo la cabeza con impotencia. Olvídense de eso, terminemos primero la tarea. Ustedes vayan a preparar la nave espacial, yo iré a ver al maestro Lone Wolf. Tras llegar a la sala de tratamiento, Scar le contó a Lone Wolf todo lo sucedido. Lone Wolf reflexionó un momento y luego preguntó: ¿Aún sospechas de él? Los ojos de Scarface brillaron con profunda preocupación. No puedo asegurarlo, pero una cosa es segura. Aunque no fuera él, debe haber un problema en el Consejo de Ancianos. Lone Wolf asintió y ordenó: en ese caso, esta operación en la Estrella Azul Blanca probablemente no será fácil. Ten cuidado. Entiendo, respondió Scarface. No te preocupes, sé lo que hago. Cuando regresó al hangar, Battle Damage y los demás ya habían cargado completamente la nave espacial y completado todos los preparativos para el despegue. Una vez que la nave entró en su trayectoria designada, Battle Damage activó el piloto automático y, al mismo tiempo, mostró información sobre la Estrella Azul Blanca en la pantalla. Scarface se sorprendió de inmediato al ver la imagen de la Estrella Azul Blanca en la pantalla. ¿Estás seguro de que esto no es la Tierra? Sí, respondió Ward Majed. Sin embargo, en cierto modo, ambos planetas son muy similares. La Tierra tiene un 70% de océano y la Estrella Azul Blanca más del 65%. Ambos planetas dieron origen a la misma raza de Homo erectus y a civilizaciones similares, pero los humanos de la Estrella Azul Blanca son mucho más fuertes y ágiles que los terrícolas, y algunos individuos poderosos incluso rivalizan con la nueva sangre. Sin embargo, su tecnología está varios cientos de años por detrás. En cierto sentido, se puede considerar que la Tierra existió hace 300 años. ¿Hace 300 años? Preguntó Celt con entusiasmo. Eso significa que la gente de la Estrella Azul Blanca prácticamente no representa una amenaza para nosotros. Scarface, sin embargo, tenía una expresión seria. ¿Lo mismo ocurre con Berserker? ¿Cómo es su equipo? Preguntó Battle Damage, buscando información. La tecnología del clan del desierto es relativamente más débil que la tecnología convencional de los Sangre de Hierro, y su equipo es bastante retro, pero no hay una diferencia generacional absoluta. Sin embargo, le quitaron sus cañones de iones y naves espaciales antes de su exilio, así que, en general, no representa una gran amenaza para nosotros. Luego añadió, como si recordara algo de repente. Por cierto, hay algo que deberías saber. ¿No hablamos antes de la capa de invisibilidad impermeable? Esa tecnología la dominaba el clan del desierto. Aparte de la capa de invisibilidad, su nivel tecnológico es inferior al tuyo. Aún así, es mucho más fuerte que Estrella Azul Blanca. Scarface dijo pensativo. Me temo que ya está causando estragos en Estrella Azul Blanca. ¿Has encontrado su ubicación? Sí. Battle Damage respondió. Ha llegado a un continente en la Estrella Azul Blanca, la región más subdesarrollada de todo el planeta, vasta pero escasamente poblada. ¿Hay alguna señal de Bad Blood por aquí? Preguntó Celtic. Battle Damage negó con la cabeza. Aún no se han detectado otras señales de microcomputadora. Bien. Scarface instruyó. Celt y yo partiremos de inmediato. Mayor, tú nos proporcionas apoyo aéreo. Me preocupa que el bando de Bad Blood pueda interferir. Entendido. Una vez que todo estuvo listo, Scarface y Celt se lanzaron en paracaídas directamente al punto de posicionamiento, solo para encontrar cadáveres por todas partes. Los cadáveres en el suelo parecían casi idénticos a humanos, empuñando armas de fuego anticuadas. Celt se agachó para examinar los cadáveres y dijo: los mataron colocando dardos de manga. Esta es tecnología anticuada de Iron Blood, y la gente todavía la usa. Justo entonces, los dos oyeron una voz desde un costado y se acercaron sigilosamente.
Vieron a un sangre de hierro de piel amarilla, con una armadura sencilla y una máscara de hueso, sosteniendo un arma y de pie en el centro, rodeado de cadáveres. Era Berserker, un rebelde del clan del desierto. Sorprendentemente, ahora estaba cubierto de heridas. Aún más increíble era que no fue herido por colonos armados, sino por dos indígenas vestidos con sencillez, parecidos a nativos americanos. Los dos, un hombre y una mujer, contaban con la chica como apoyo desde fuera con un mosquete antiguo. El otro guerrero era excepcionalmente valiente. No solo era ágil, sino que su arquería era soberbia. Cada golpe hería gravemente a la criatura furiosa que tenía delante. Cuando se le acabaron las flechas, maniobró ágilmente alrededor de la criatura furiosa. Enfurecido, la criatura alzó su espada y asestó un violento tajo. Pero el guerrero era increíblemente ágil. No solo fallaba sus ataques, sino que además aprovechaba una abertura, sacaba una flecha de su cuerpo, preparaba otra y se la disparaba. ¿Es esto siquiera humano? Zelt se quedó atónito ante lo que vio. Incluso si él mismo se enfrentara a un ser ensangrentado, no podría hacerlo tan fácilmente, y mucho menos a un humano. Parecía que el físico de la gente de la estrella azul blanca era increíblemente poderoso. Scarface permaneció en silencio, secretamente asombrado. Las reacciones y la agilidad de este guerrero de la estrella azul blanca superaban con creces sus expectativas. Quizás su yo del pasado podría haberlo intentado. Pero Scarface, este depredador, era simplemente demasiado grande. Aunque poseía una fuerza sin igual, era sin duda superado en habilidad. Justo cuando los dos se maravillaban de la agilidad del hombre, Berserker, que había estado en desventaja, rugió de repente. Entonces activó su capa de invisibilidad y desapareció. El hombre examinó cautelosamente sus extremidades, agarrando con fuerza el arco y la flecha. Es nuestro turno. Scarface sonrió con suficiencia, activando su máscara y desenvainando su espada larga. Vamos, capturemos a este traidor. Cell dudó y luego dijo. Pero el código de sangre de hierro nos prohíbe interferir en las cacerías de otros guerreros. Estás loco. Replicó Scarface. No es uno de los otros guerreros, es un traidor, el objetivo de la misión. Justo entonces, Berserker rodeó al hombre, levantando su tenedor de muñeca para apuñalarlo por la espalda. Scarface saltó hacia adelante. ¡Clan! Un agudo sonido metálico resonó cuando el ataque de Berserker impactó contra un escudo pesado, tambaleándolo. Los dos hombres emergieron del ruido. El hombre, al oír el sonido a sus espaldas, se giró. Al ver a dos enemigos detrás, se aterrorizó e instintivamente levantó su arco. Un destello de luz blanca, y Zelt partió su arco largo en dos, con una afilada hoja de muñeca presionada contra su cuello. Inmediatamente después, Zelt lanzó un dardo, cortando el mosquete en dos de la mano de la mujer que estaba a punto de lanzar un ataque sorpresa. No te pongas nervioso, soldado, dijo Zelt, activando el traductor de su máscara. Nuestro objetivo no eres tú, relájate. El hombre miró a Scarface y Berserker, que se enfrentaban, y recordó con atención la escena. Supuso vagamente que Scarface lo había salvado y asintió con cautela. Al ver que lo entendía, Zelt bajó su espada. La mujer que estaba detrás de él corrió inmediatamente hacia él, agarrándolo del brazo con fuerza y examinándolo detenidamente. Puri, ¿estás bien? No te preocupes, Nalan, estoy bien, respondió Puri. Zelt miró a los dos que habían escapado de la muerte y dijo con aprobación. No está mal, joven guerrero, tus habilidades son soberbias. Por otro lado, Scarface miró a Berserker con un dejo de burla. Usar una capa de invisibilidad para lidiar con guerreros de este nivel tecnológico, Berserker, no tienes ningún honor. Berserker miró fijamente a Scarface, con ojos de fuego. Los ancianos te enviaron para capturarme. Así es, respondió Scarface. Me llamo Scarface, deberías haber oído hablar de mí. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Berserker. Eres el Scarface que ascendió de sangriento a la élite en tan solo unos meses. No esperaba que los ancianos te enviaran a capturarme. Scarface se encogió de hombros evasivamente. Ya que me conoces, no malgastes energías. Ya estás herido, ríndete, nos ahorrarás problemas. HMPH. Berserker resopló con frialdad, desplegó su escudo plegable y sacó su hacha de batalla de la cintura. ¿Quieres que me rinda? Sigue soñando. Scarface negó con la cabeza con impaciencia y respondió. Entonces, vamos, terminemos esto rápido y demos por terminado el día. Berserker rugió, alzando su hacha de batalla para atacar a Scarface.
Escarface levantó su escudo para protegerse la cabeza, blandiendo simultáneamente su espada larga hacia la pierna de Berserker. Berserker ya había sufrido una herida grave que limitaba considerablemente su movilidad. Sorprendido, un enorme corte apareció en su pata delantera y cayó de rodillas. Ríndanse, dijo Escarface con frialdad. Mis órdenes son traer al traidor de vuelta, vivo o muerto. Basta de tonterías. Rugió Berserker, alzando su hacha de batalla para atacar de nuevo a Escarface. Escarface frunció el ceño y blandió su espada larga para responder al ataque. Las habilidades de Berserker eran bastante buenas entre los ensangrentados. Pero Escarface era ahora un oponente formidable incluso entre la élite, y con sus heridas de batalla y graves lesiones, esta lucha estaba destinada a ser un resultado inevitable. Tras unos cuantos intercambios, Berserker fue derribado de nuevo al suelo. Basta, dijo Escarface con calma. Pero justo entonces, un fuerte estallido vino del cielo. Todos levantaron la vista con asombro y vieron una nave espacial de los sangre mala envuelta en llamas caer del cielo. Han llegado refuerzos de Escarface, Celt y Bad Blood. Antes de que pudieran siquiera comprender la situación, gritos urgentes de daño de batalla llenaron el canal. Otra nave fue derribada desde el cielo, pero rápidamente fue rodeado por más naves. Una nave aprovechó la oportunidad para sortear las defensas dañadas y aterrizó en la estrella azul blanca, con sus cañones de iones apuntando directamente al suelo. ¡Corran!, gritó Escarface, y luego saltó por los aires. Celt se giró y agarró a dos humanos por los hombros, arrastrándolos a toda velocidad. Siguió una explosión ensordecedora, que dejó un enorme cráter donde acababan de estar. Berserker yacía en el borde del cráter, riendo a carcajadas. Les dije que no pueden conmigo. Entonces, una docena de figuras saltaron de las naves, con los cañones montados en los hombros apuntando directamente al grupo. Una lluvia de fuego cayó sobre ellos, y Escarface giró, alzando su escudo para cubrir su retirada. La continua descarga de cañones lo obligó a retirarse. A pesar del intenso fuego de artillería, gritó a Celt. Celt, sácalos de aquí. De acuerdo. Celt respondió rápidamente al fuego y arrastró a los dos humanos hacia el denso bosque. Scar aprovechó la oportunidad para abrir su hombrera y liberar más de una docena de avispas. Las primeras avispas mecánicas se abalanzaron sobre los dos canallas más cercanos a toda velocidad, y luego se autodestruyeron simultáneamente, haciéndolos añicos al instante. Activen la interferencia electromagnética. Gritó el líder de los canallas, y uno de ellos activó inmediatamente su microcomputadora bajo la protección de su compañero. Con un toque de su mano derecha, una extraña onda electromagnética se extendió repentinamente, y todas las avispas mecánicas cayeron continuamente del cielo como si hubieran perdido la señal. Incluso tienen unas bajo la manga. Scar se sobresaltó, pero aún así abrió su hombrera de nuevo, liberando varias avispas con granadas de humo, y luego las controló para que se autodestruyeran antes de que entraran en la interferencia electromagnética. El área quedó cubierta al instante por una enorme nube de humo, y Scar rodó en el sitio y saltó hacia el denso bosque. Para su sorpresa, varias águilas mecánicas aparecieron repentinamente detrás de él. Estas águilas lo perseguían sin descanso, disparando láseres a los ojos de Escarface y lanzando continuamente misiles en miniatura desde debajo de sus alas. Maldita sea, me están robando la idea. Maldijo Escarface para sus adentros, dispersándose a toda velocidad ante la intensa potencia de fuego. Tras ser reprimido durante un buen rato, finalmente encontró una oportunidad. Giró y lanzó un dardo que hizo estallar a una de las águilas mecánicas en el aire. Pero esto no solucionó el problema, así que, tras su ataque exitoso, continuó corriendo hacia adelante. Escarface luchó y se retiró, llegando pronto a las profundidades del denso bosque. Varias águilas mecánicas lo perseguían implacablemente. Estas águilas mecánicas no eran menos avanzadas tecnológicamente que él, y su equipo y potencia de fuego eran formidables. Incluso con las águilas mecánicas que desató sobre su hombro, no podía luchar contra todas. No le quedaba otra opción que perecer juntos. Tras esquivar un ataque, Escarface abrió su hombrera y docenas de avispas mecánicas alzaron el vuelo, chocando contra las águilas mecánicas en el aire. Una serie de explosiones siguió, haciendo pedazos varias águilas mecánicas. Pero una rompió el bloqueo del enjambre. Sus ojos brillaron rojos al abalanzarse sobre Escarface. Los ojos de Escarface brillaron con frialdad mientras levantaba el cañón de su hombro y apuntaba al águila mecánica. ¡Bang! Antes de que Escarface pudiera disparar, un rayo de cañón de iones azules salió disparado desde el flanco,
pulverizando instantáneamente al águila mecánica en el aire. Scarface se giró sorprendido, solo para ver a Celt escondido tras una gran roca con dos humanos observándolo. ¿Estás bien, Scarface?, gritó Celt. Scarface negó con la cabeza y preguntó sorprendido. Estoy bien, ¿cómo están ustedes? Nosotros también. Celt dio un paso al frente, diciendo irritado. ¿De dónde sacaron estos cabrones tanta potencia de fuego? Tienen tantas águilas mecánicas. Scarface suspiró, recordándole. ¿Has olvidado que esta es su tecnología? Las águilas mecánicas son básicamente drones muy inteligentes. Incluso los terrícolas usan drones en todas partes en las guerras, por no hablar de los mala sangre, que les llevan tantos años de ventaja. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Celt con impotencia. No podemos contactar con nuestro veterano, daño de batalla, así que no podemos conseguir apoyo. Es interferencia electromagnética. Scarface parecía preocupado y no pudo evitar mirar al cielo. La capacidad de interferencia electromagnética de Baglot se ha vuelto mucho más fuerte. Parece que Berserk es muy importante para ellos, así que su apoyo esta vez es muy fuerte. Me pregunto cómo estará Battle Damage ahora. Espero que esté bien. Maldita sea. Un miembro de Baglot golpeó su máscara con rabia. Todas las águilas mecánicas han perdido contacto. Me temo que han sido aniquiladas. La expresión del capitán de Baglot era seria. Como era de esperar de un cazador de élite, son realmente problemáticos. Pensando en esto, se dirigió de inmediato al lado del berserker gravemente herido. Señor berserker, el líder nos envió para llevarlo de regreso. Déjenos este lugar. No. Gritó berserker furioso. Debo encargarme a esos bastardos y esos dos humanos. Son mi presa. Lord Berserker, dijo el capitán con solemnidad, son dos cazadores de élite. Aunque tenemos ventaja numérica, puede que no podamos derrotarlos. Sería mejor aprovechar que su nave se ha visto obligada a alejarse del perímetro exterior de la estrella azul blanca y retirarnos para unirnos al grupo principal. ¿Quieres que deserte en medio de la batalla?, rugió Berserker. De ninguna manera. No huiré de la gente de la estrella azul blanca pase lo que pase. Hoy debo tomar las calaveras de esos dos como trofeos. Lord Berserker. El capitán estuvo a punto de persuadirlo de nuevo, pero Berserker lo interrumpió bruscamente con un gesto de la mano. Basta de tonterías. Si quieres seguir cooperando, entonces mata a esos tipos. Darkstorm prometió apoyarme como rey, pero ahora ni siquiera puedes con dos simples élites y un hombre de la estrella azul blanca. ¿Por qué debería creer en tu fuerza? El capitán frunció el ceño y, tras un momento de silencio, les dijo a sus subordinados. Curen inmediatamente las heridas de Lord Berserker y consíganle otro cañón de iones. Todos, prepárense para la batalla. Dicho esto, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Se ha vuelto loco, le susurró uno de sus subordinados al oído. ¿Qué sentido tiene luchar a muerte contra el equipo de Scarface en la estrella azul blanca ahora? Con razón perdió contra su hermano, dijo otro apretando los dientes. Impulsivo, imprudente, con razón perdió. ¿Por qué querría el líder cooperar con él? El capitán respondió sin girar la cabeza. Porque es el príncipe tribal, con un prestigio altísimo en el clan del desierto, y es lo suficientemente ambicioso. ¿De verdad vamos a luchar aquí y sufrir grandes pérdidas por él?, preguntó el subordinado a su lado con reticencia. Este Scarface es un maestro. El equipo de Diente de Sangre fue derrotado por él. El capitán suspiró. La única opción ahora es luchar. Después de todo, el clan del desierto es demasiado importante para nosotros. Notifiquen a nuestros hermanos en el espacio exterior para que contengan sus naves y, al mismo tiempo, refuercen la interferencia electromagnética en esta zona. Que todos repongan rápidamente su potencia de fuego. Sí, señor. Los dos subordinados se pusieron inmediatamente a hacer los preparativos. El capitán Badblood contempló pensativo el denso bosque que tenían delante, murmurando. Espero tener más suerte que Bloodhound. Dentro de la cueva, Celt no dejaba de gritar por el canal. Señor dañado por la batalla, ¿cómo está la situación? Por favor, responda, por favor, pero el canal permaneció en silencio. De acuerdo, dejen de llamar. Scarface dijo con impotencia. Parece que estamos atrapados en la tierra. Ahora solo nos queda esperar que el señor dañado por la batalla pueda detenerlos en el espacio exterior. Maldita sea. Parece que este tipo se escapó esta vez. Celt golpeó la pared de la cueva con rabia y maldijo. No estoy dispuesto. Scarface permaneció en silencio, girándose para mirar a los dos humanos desconcertados a su lado.
No podían entender la conversación de Scarface y Cell, así que seguían sin comprender la situación. Scarface activó el traductor y dijo con una sonrisa irónica. A juzgar por la situación actual, están atrapados aquí con nosotros. Prie lo miró y preguntó. ¿Son de la misma tribu que ellos? ¿Por qué se pelean? Scarface negó con la cabeza. Somos de la misma raza, pero no de la misma tribu, igual que tú y esos colonos son gente de la estrella azul blanca, pero tienen que luchar a muerte. Prie bajó la cabeza pensativo, comprendiendo vagamente la situación, y preguntó. ¿Estamos en peligro ahora? Scarface se encogió de hombros. En realidad no, solo parece que nuestra misión podría haber fracasado. Justo cuando terminaba de hablar, un sonido llegó del bosque. Scarface presentía algo y saltó al lado de Celt. ¿Qué pasa? Celt, dándose cuenta tardíamente de lo que sucedía, lo miró confundido, pero fue arrastrado a una cueva para esconderse. No hables, algo pasa. Celt se retiró rápidamente tras una roca y miró a lo lejos. Un momento después, un rugido llegó a sus oídos. Se podía ver una docena de lanchas patrulleras con una sola persona dando vueltas en el aire. Estas lanchas patrulleras eran del tamaño de un coche pequeño en la Tierra, y su potencia y potencia de fuego eran muy inferiores a las de una nave espacial de un solo soldado. Sin embargo, podían realizar búsquedas a baja altitud y estaban equipadas con armas rudimentarias, lo que las hacía extremadamente difíciles de controlar si se las encontraba. En cuanto a la nave espacial, estaba estacionada fuera del alcance del cañón de iones de un solo soldado, con su oscura boca apuntando hacia abajo. Al mismo tiempo, se oía de vez en cuando el crujido de las ramas del bosque, lo que indicaba que alguien también estaba buscando y avanzando en él. «Dios mío», exclamó Celt con incredulidad. «Búsqueda y control tridimensional, Bad Blood ha enviado una fuerza completa. ¿Pero por qué no usan los cañones de iones para volar este bosque primigenio? ¿Para qué molestarse en buscar?» Scarface negó con la cabeza. «Este bosque es demasiado grande. Para que una nave espacial de tamaño mediano como esta lo destruya por completo, se necesitarían múltiples bombardeos y recargas. Y el período de recarga es cuando su potencia de fuego es más débil, por eso quieren expulsarnos primero». Cell bajó la cabeza pensativo, y de repente pareció darse cuenta de algo. Eso tampoco tiene sentido. Vinieron a buscar a Berserker, así que ¿para qué molestarse en buscarnos ahora que ya lo conocen? Scarface reflexionó un momento, luego sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Celt. Eso significa que nuestra misión aún tiene esperanza. Los ojos de Celt se iluminaron al instante. ¿Quieres decir que Berserker sigue en la estrella azul blanca? Scarface asintió. Dada su personalidad, es muy probable. Después de todo, alguien tan arrogante como él no se permitiría huir en desorden. Pero somos nosotros los que huimos en desorden ahora. Celt miró con impotencia a las lanchas patrulleras a lo lejos. Aunque seamos de élite, no podemos escapar de este tipo de búsqueda tridimensional. Scarface rió, se volvió hacia Celt y preguntó con una sonrisa. ¿Por qué no lo intentamos? Celt lo miró sorprendido, dudó un momento y luego preguntó. ¿Tienes un plan? Scarface negó con la cabeza. No hay otra opción. Tenemos que intentarlo todo ahora, matarlos y destruirlos tanto como sea posible. Solo así podremos enfurecer por completo a ese tipo enloquecido y obligarlo a mostrarse y luchar contra nosotros. Una idea loca. Un atisbo de emoción cruzó el rostro de Cell, pero entonces pensó en algo, se giró para mirar a los dos humanos que tenía detrás y preguntó con cierta preocupación. ¿Qué pasa con ellos? Scar pensó detenidamente un momento, luego se acercó a ellos y dijo. Caballeros, estamos en problemas. Un grupo de enemigos ya ha registrado esta zona. ¿Vienen con nosotros o se van solos? Scar, le recordó Cell, no pueden con la mala sangre. Scar giró la cabeza y sonrió. No necesariamente. Son buenos guerreros. Tal vez puedan ayudar. Prie y Nalan se miraron, dudaron un momento y luego dijeron. Estamos dispuestos a ir con ustedes, pero espero que puedan proteger a mi hermana por mí. Prie, los ojos de Nalan se llenaron de lágrimas mientras le apretaba la mano con fuerza. Puri le dio una palmadita en el dorso. Nalan, nuestra única salida ahora es unir fuerzas con ellos. Nalan dudó un momento y luego asintió. Scarface dijo solemnemente. No te preocupes, proteger a nuestros camaradas de Iron Blood es una de nuestras responsabilidades. ¿Eh? Cell, atónito, preguntó confundido. ¿Existe tal cosa? Lo habrá en el futuro, respondió Scarface con seriedad. De acuerdo. Puri asintió con firmeza, extendiendo la mano hacia la lanza apoyada en la pared, pero Scarface lo detuvo.
Usa esto. Sacó una lanza retráctil y se la entregó a Puri, luego se giró, sacó un arco plegable y se lo entregó a Nalan. Protéjanse, guerrera. Tras recoger su equipo, los 4 escaparon con cuidado de la cueva. ¿Y ahora a dónde? Preguntó Zelt con cautela. Scarface respondió en voz baja. No tienen suficiente gente para cubrir todo el bosque, así que solo pueden buscar en una sola línea. Eso significa que ir a los lugares que ya han registrado será relativamente más seguro. ¿Quieres rodearlos? Dijo Zelt sorprendido. Así es. Scarface asintió. Hay un dicho en la tierra. Para atrapar a un ladrón, primero atrapa al rey. Berserker y su centro de mando deberían estar detrás de nosotros. Acaba con ellos. Genial. Zelt sacó su lanza con entusiasmo. Scarface le recordó. Después de activar el sistema anti-interferencias, apaga el microordenador para bloquear sus rayos infrarrojos y evitar que el radar de la nave los detecte. Entendido. Los 4 actuaron de inmediato, planeando cuidadosamente su ruta. Aunque apagar el microordenador impediría que el enemigo registrara sus terminales, también significaba que no podrían obtener información detallada sobre la zona. Sus máscaras también les impedirían la visión, obligándolos a avanzar a simple vista. La visión de Zelt estaba gravemente afectada. Ni siquiera podía distinguir los obstáculos en el camino. Aunque Scarface poseía un modo de visión humano, no podía explicárselo. Por suerte, había 2 humanos en el equipo. Bajo su guía, el equipo, aunque a trompicones, se mantuvo a salvo. Mientras caminaban, un villano armado apareció de repente delante, observando con cautela su entorno. Scarface tomó un cuchillo arrojadizo, entrecerrando los ojos. De repente, un destello de luz roja apareció ante sus ojos. Una flecha láser rompió el silencio y golpeó la garganta del otro hombre. El cuerpo del hombre se convulsionó y se desplomó inerte en el suelo. Scarface miró con cierta sorpresa a Nalan, que sostenía un arco y una flecha y jadeaba pesadamente, y no pudo evitar pensar en otra guerrera humana que conocía. Isa. En cierto modo, sí que se parecían. Sonrió y los elogió. Bien hecho, guerrera, pero la próxima vez será mejor que cumplas las órdenes. Tras decir eso, los 4 se acercaron al cadáver, se quitaron todo el equipo útil y se pusieron máscaras. Scar transformó el cañón de iones en una simple pistola de iones y se la entregó a Prie, enseñándole a usarla antes de recordarle. No la uses a menos que sea absolutamente necesario. Es demasiado ruidosa y su nave puede detectar reacciones de energía. Prie asintió solemnemente y se colgó la pistola de iones. Entonces Scar tomó la microcomputadora del otro grupo e inmediatamente abrió el mapa de ruta del equipo de búsqueda. Adivinaron correctamente. Bad Blood había centrado todos sus esfuerzos de búsqueda en el frente, dejando solo una pequeña fuerza en la retaguardia. El problema era que la terminal mostraba que los depredadores estaban en una nave espacial lejana y maldita sea ahí, dijo Zelt con desánimo, están en la nave espacial, no podemos hacer nada al respecto. Pero hay un campamento temporal detrás de nosotros, dijo Scar. Ha estado nublado estos últimos días, así que no podemos usar energía solar para recargar. Todas las lanzaderas vienen a este lugar para ser recargadas por la nave espacial, esta es nuestra oportunidad. Zelt asintió, y los 4 continuaron su camino con la terminal. Pero mientras caminaban, un campamento temporal apareció de repente en la intersección. 3 depredadores siniestros habían establecido un bloqueo en el suelo, bloqueando el único paso que tenían por delante, con varios sabuesos alienígenas a su alrededor. Esto es problemático. Scar frunció el ceño. En esta situación, sería mejor evitar pelear si era posible. Pero aunque los depredadores eran fuertes, no podían volar, y esta era la única forma de pasar. Tenían que luchar. Sin embargo, conocía muy bien el poder de combate a los sabuesos alienígenas. Algunos sabuesos casi habían aniquilado a todo el equipo Ross antes. Así que si iban a luchar, no podían darles a estos sabuesos la oportunidad de reaccionar. De lo contrario, si estaban atados, los depredadores siniestros tendrían la oportunidad de avisar a los demás. Mientras reflexionaban, uno de los sabuesos pareció oler algo. Olfateó, levantó la vista y ladró sin cesar hacia la oscuridad. Al oír esto, Bad Blood se puso alerta de inmediato y activó sus escáneres infrarrojos, buscando con cuidado. Por suerte, Scarface y su equipo habían activado su sistema anti-interferencias antes de partir, bloqueando los detectores infrarrojos, por lo que solo vieron oscuridad. Pero el instinto les dijo que los sabuesos no empezarían a ladrar sin razón. 2 de ellos tomaron sus armas y avanzaron con cautela.
El otro inmediatamente tomó su microcomputadora, preparándose para contactar a sus compañeros. Demasiado tarde. Cel, ustedes dos, uno a cada lado. Nalan, cúbrete. Gritó Scarface. Su dardo salió disparado, atravesando la garganta de Bad mientras se preparaba para comunicarse. Los sabuesos que iban delante ladraron y cargaron contra Scarface, pero Nalan rápidamente tensó su arco y les disparó. Los dos del frente cayeron al instante. Zelt saltó por los aires, surgiendo de la espesura del bosque, y su lanza atravesó el pecho de otro delincuente, inmovilizándolo contra el suelo. El tercer delincuente levantó apresuradamente el cañón de iones que llevaba al hombro, pero una figura humana de piel amarilla apareció de repente ante él, con una lanza atravesándole la garganta. Una vez derrotado el delincuente, los tres sintieron mucha menos presión y se giraron para eliminar a todos los sabuesos. La noche se hizo más profunda. Se suponía que este era el momento en que los detectores infrarrojos eran más efectivos, pero los soldados que registraban el frente no habían encontrado nada. El capitán se quedó de pie frente a la pantalla de la nave espacial, contemplando el holograma sumido en sus pensamientos. Qué extraño, frunció el ceño un soldado a su lado. Una cosa es que los detectores infrarrojos no funcionen, pero tampoco hay respuesta energética del microordenador ni de las máscaras. Esto no tiene sentido. La mirada del capitán era profunda mientras decía en voz baja. La única posibilidad es que hayan apagado los microordenadores y las máscaras. Pero si ese es el caso, no pueden moverse ni un centímetro, dijo el subordinado, con aspecto asombrado. ¿Te olvidaste de los dos humanos?, le recordó el capitán con cautela. Con ellos a la cabeza, pueden seguir escapando incluso sin las máscaras ni los microordenadores. El subordinado frunció el ceño, visiblemente aún algo incrédulo. Justo entonces, otro miembro del personal de monitoreo habló. Aún así, al menos deberíamos poder encontrar algunas pistas sobre ellos, pero las tropas de primera línea no han encontrado nada. Justo cuando todos se devanaban los sesos, Rampage apareció de repente. Gritó furioso. Ha pasado un día y una noche, ¿por qué no los hemos encontrado todavía? El capitán, con un atisbo de impaciencia, explicó. Las tropas de primera línea están buscando. Les notificaremos en cuanto tengamos algún resultado. Pero Berserker estaba furioso. Afirman estar en la cima de la tecnología del universo, pero ni siquiera pueden localizar a unas cuantas personas. Solo hablan y nada hacen. Lord Berserker. Exclamó un soldado cercano con severidad, con la voz llena de descontento. Probablemente hayan apagado todo su equipo. Esto es Estrella Azul Blanca. No hay satélites utilizables a su alrededor, ni estaciones de observación propias. Solo podemos confiar en la mano de obra para buscar, ¿y nuestras fuerzas son insuficientes? Entonces al menos deberían haber encontrado algo. Rugió Berserker. Todos son cazadores. Aunque no puedan atrapar a su presa, al menos deberían haber encontrado su rastro. ¿Cómo es que no han encontrado nada hasta ahora? Esos son dos cazadores de élite, replicó Bad Blood. Sus habilidades de caza y combate superan con creces las nuestras. Naturalmente, tienen formas de evadir nuestra búsqueda. Los cazadores de élite siguen siendo cazadores. Rugió Berserker histéricamente, con las venas abultándose en la frente. Me niego a creer que se desvanezcan en el aire. Justo entonces, el capitán, que había permanecido en silencio, tuvo un destello de inspiración. Un momento, los dos hombres que discutían se detuvieron bruscamente, mirándolo confundidos. ¿Esperar qué? Rugió el hombre furioso. ¿Esperar a que se presenten ante nosotros por sí solos? El capitán se burló. Quizás sí que se presenten de repente. Ordenó a sus subordinados. Recuperen la ubicación de todos los soldados en los microordenadores. ¿Qué quieren decir? Los subordinados quedaron desconcertados al instante. El capitán dijo. Claro que no desaparecerán. Hemos buscado en una zona tan extensa. Aunque no los encontremos, deberíamos encontrar algunas pistas, pero no hay nada, eso solo puede significar una cosa. Probablemente se han infiltrado en las zonas que hemos buscado. Al oír esto, los subordinados comenzaron a operar los controles con gran urgencia. Justo cuando estaba ocupado recopilando los datos, otra persona preguntó con incredulidad. ¿De verdad son tan audaces? El capitán negó con la cabeza. Hay un dicho en la Tierra. El lugar más peligroso es también el más seguro. Creo que es muy cierto. ¿Cuánto coraje se necesita para eso? El capitán resopló con frialdad. ¿Lo olvidan? Nos enfrentamos a dos cazadores de élite.
Este tipo se atrevió a luchar contra la reina alienígena y todo un ejército alienígena con solo 3 personas. En cuanto terminó de hablar, su subordinado en el panel de control dijo: Lo encontré. Las tropas están buscando y avanzando, pero varios soldados han perdido contacto, y una terminal se mueve en dirección contraria a la búsqueda. Lo sabía. El capitán golpeó la mesa con el puño. De verdad vinieron a por nosotros. Entonces acabemos con ellos. Los ojos de Berserker se iluminaron y levantó su hacha de batalla, pero el capitán lo detuvo. Espera, no hace falta. El cañón de iones está completamente cargado. Gíralo inmediatamente y hazlos estallar en cenizas. No. Gritó Berserker. Debo matarlos con mis propias manos. Finalmente, el capitán no pudo contenerse. Se giró y rugió. Escuche, Lord Berserker, ya he perdido a varios guerreros por su dignidad y orgullo. Si continuamos, morirán más hermanos. De todos modos, los está dejando morir. ¿Acaso importa cómo mueran? Rampage quedó momentáneamente aturdido por el aura imponente del capitán, quedándose sin palabras por un instante. Sin embargo, al estar en la nave de otro, no se atrevió a actuar precipitadamente. Finalmente, cerró la boca a regañadientes. El capitán, ignorándolo, se giró y gritó: Cañones de iones, prepárense. Medio minuto después, un rayo azul atravesó el cielo nocturno y se dirigió hacia la terminal. Scarface, que avanzaba, sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Su intuición se activó. Instintivamente, miró al cielo y vio el rayo azul de un cañón de iones descendiendo por su trayectoria anterior hacia el bosque. Un rugido ensordecedor siguió, abriendo un enorme cráter de 1 kilómetro de diámetro en el denso bosque distante. Una onda expansiva abrasadora surgió como un maremoto, destrozando directamente el bosque cercano. Prie y Nalan casi fueron derribados al suelo, pero afortunadamente, Scarface y Zelt los rescataron a tiempo. Estuvo cerca. Zelt miró a lo lejos con inquietud, luego se giró hacia Scarface y preguntó: ¿Cómo sabías que reaccionarían y comprobarían nuestra ubicación a través de la terminal? Scarface negó con la cabeza, todavía conmocionado, y dijo: Yo tampoco estoy seguro, pero siempre es bueno estar preparado. Siempre debemos asumir que son más listos que nosotros. Zelt respiró aliviado. Por suerte, ataste la computadora al conejo antes, si no, nos habrían bombardeado a nosotros. Scarface miró en dirección a la nave espacial. Probablemente todo se calme un rato después de esta explosión. Sigamos adelante de inmediato. Zelt no pudo evitar quejarse. Lo sé, estas máscaras de mala sangre son muy incómodas de usar y tienen muy pocas funciones. Más funciones son inútiles de todas formas, bromeó Scarface mientras avanzaban. No pueden operar la microcomputadora. Las máscaras actuales solo tienen detección infrarroja. Capitán, la señal de la terminal ha desaparecido. Bad Blood en la pantalla irradiaba emoción. De verdad derribamos a Scarface. Era el objetivo número 1. Todos en la nave espacial vitorearon, pero el capitán, con expresión seria y voz baja, dijo: ¿De verdad es así de simple? Los miembros de Bad Blood intercambiaron miradas al oír esto. Uno de ellos les recordó: Capitán, ningún ser vivo puede resistir un cañón de iones de este nivel. Lo sé, dijo el capitán con expresión preocupada. Pero no olviden que solo encontramos una terminal. Aunque no podemos descartar que solo se llevarán una microcomputadora, ¿y si se separan? El ayudante también sintió cierta inquietud. ¿Entonces a qué se refiere? El capitán reflexionó un momento antes de decir: haremos lo siguiente. Dejar 1/3 de la fuerza adelante para continuar la búsqueda, y el resto se retirará inmediatamente para registrar las áreas ya registradas. Enviar otro equipo para apoyar el campamento de abajo. Además, todas las lanchas patrulleras deben despegar inmediatamente después de cargar. No se queden en tierra. Maldita sea, hasta el clima conspira contra nosotros. Al amanecer, los 4 finalmente llegaron al campamento temporal bajo la nave espacial. Un escuadrón de soldados completamente armados patrullaba el campamento. Todas las lanchas patrulleras flotaban en el aire tras recargar, y el perímetro de la base estaba plagado de ametralladoras automáticas. Maldita sea. Zelt apretó los dientes. No solo la nave espacial está en el aire, sino que ahora incluso las lanchas patrulleras están suspendidas en el aire. ¿Cómo se supone que vamos a luchar? Scarface permaneció en silencio, sin saber qué hacer. Había supuesto que el comandante de los Bad Blood era cauteloso, pero ese nivel de precaución era realmente inesperado. Con su equipo y potencia de fuego actuales, eran completamente incapaces de combate aéreo.
Esto era un grave problema. Justo cuando se devanaba los sesos, la voz de Battle Damage llegó repentinamente a través del canal de la máscara. Scarface, ¿me oyes? Superior de Battle Damage. El rostro de Scarface se iluminó de alegría. ¿Cómo está la situación por tu lado? ¿Qué? Zeld lo miró confundido, y de repente se dio cuenta. No, ¿no te cambiaste la máscara? Scarface asintió. Me preocupaba que Battle Damage Senior no pudiera contactarnos. Entonces, ¿cómo lo viste todo hasta aquí? Preguntó Zeld con incredulidad. Antes de que Scarface pudiera responder, la voz de Battle Damage volvió a sonar por el canal. Estoy bien, solo daños menores en la nave. Atraje a su fuerza principal al límite exterior de este sistema estelar y escapé. Actualmente están ocultos en el espacio exterior, y nos costó mucho trabajo restablecer las comunicaciones. ¿Cómo está la situación por tu parte? Scarface miró las naves en el cielo y respondió con impotencia. Es un poco problemático. Sospechamos que Rampage sigue en esa nave. Originalmente planeé apoderarme de una lancha patrullera y lanzar un ataque directo para decapitarlos, pero todas sus lanchas están en el cielo ahora, así que no puedo hacerlo por ahora. Entonces escucha mi sugerencia, dijo Battle Damage. Lanza un ataque suave en tierra para atraer la atención de esas moscas, y yo aprovecharé para lanzar un ataque sorpresa contra su nave insignia. ¿Tienes confianza? Preguntó Scarface sorprendido. La nave dañada por la batalla respondió con seguridad. No te preocupes, aunque la potencia de fuego de nuestra nave no es tan fuerte como la de su nave insignia y no podemos destruirla de un solo golpe, es más pequeña y mucho más maniobrable. Una vez que se distraigan con la conmoción de abajo, puedo causarles graves daños. Es posible, pero me preocupa que nuestra fuerza actual no sea suficiente para luchar contra una flota entera. Incluso si el ataque de decapitación tiene éxito, las consecuencias probablemente serán problemáticas. No te preocupes, notifiqué a la nave nodriza en el momento en que la nave fue atacada. El anciano túnica gris ha accedido a enviar una flota para apoyarnos. Solo necesitamos mantenerlos acorralados aquí. Entonces, comencemos. Los ojos de Scarface brillaron con una luz fría. ¿Qué guerra? Zeld estaba completamente desconcertado. ¿De qué hablas? ¿Dónde está el mayor dañado por la batalla ahora mismo? Explicó Scar. Nos está observando desde el espacio exterior. Se nos ocurrió un plan. Lanzaremos un ataque sorpresa desde abajo para llamar su atención, y entonces el mayor dañado por la batalla tomará su nave y destruirá su nave insignia. Zeld abrió mucho los ojos. Sin mencionar lo peligroso que es, incluso si lo logramos, aún tienen una flota entera. No podemos soportarlo. Tranquilo, le dio una palmadita en el hombro Scar. El mayor dañado por la batalla ya ha pedido apoyo. La flota llegará pronto. Tenemos que atacar antes de que nos vean, atraer su atención y mantenerlos cerca de la estrella azul blanca. Zeld bajó la cabeza y reflexionó un momento, luego dijo. Entonces, empecemos la guerra. ¿Pero qué pasa con nuestros dos amigos humanos? Scar los miró y dijo. Nos dividiremos en dos grupos. Tú y Pri estarán en un grupo, y Nalan y yo en el otro. Primero eliminaremos en secreto a los guardias exteriores y luego atacaremos juntos. Tras decir eso, le recordó solemnemente a Zeld. Recuerda, ten cuidado. Nuestro objetivo es solo una finta. No te emociones demasiado. Entendido. Tras discutir el plan, los cuatro se dividieron inmediatamente en dos equipos. Scarface condujo a Nalan con cautela hasta un rincón del campamento. Dame el arco, guerrera, ordenó Scarface. Nalan lo miró con recelo, pero aún así le entregó el arco. Scarface presionó el botón del arco, ajustó el color del láser y se lo devolvió. Cuidado con tu actuación, guerrera. Encárgate primero del que está en lo alto. Recuerda, solo un disparo en la garganta mata al instante. De acuerdo. Nalan tensó el arco, y un rayo negro atravesó la garganta de la sangre mala de alto rango. Uf. Bad Blood se agarró la garganta, su grito se cortó de golpe y se desplomó indefenso en el suelo. ¿Qué pasó? Bad Blood se giró al oír el sonido, solo para ser asesinado por una flecha. Bien hecho. Scarface le dio una palmadita en el hombro para animarla, pero sus 2,2 metros de estatura eran demasiado grandes para Nalan, que medía menos de 1,7 metros. Aunque solo fue un ligero golpe, dolió tanto que a Nalan le tembló la boca. Lo siento, se disculpó rápidamente Scarface. Pensé que eras una guerrera nata. Nalan le frotó el hombro entumecido y preguntó en voz baja. ¿Cuándo entramos?
Después de que tu hermano y Celt estén en posición. Un momento después, una lanza se alzó repentinamente en el bosque. Esa era la señal acordada. Parecía que estaban en posición. Scarface respiró hondo y le dijo a Nalan con seriedad. Niña, esto va a ser un gran golpe. Nalan asintió, guardó su arco plegable y recogió el cañón de iones que colgaba a su lado. Scarface miró hacia las lanchas patrulleras que sobrevolaban y ajustó en silencio el ángulo de su cañón de iones. ¡Bum! Un disparo azul de cañón de iones hizo añicos una lancha patrullera en el aire. Entonces, los tres restantes dispararon simultáneamente. Los cañones de iones de Scarface y Celt eran más potentes, así que tomaron el control de las lanchas patrulleras en el cielo. Mientras tanto, los hermanos Nalan usaban cañones de iones para disparar a la sangre podrida del suelo. Al instante, la base se sumió en el caos. Al mismo tiempo, las alarmas sonaron en las pantallas de la nave. ¿Qué ocurre?, preguntó el capitán, con expresión endurecida. El operador respondió. Infieme. El campamento de abajo ha sido atacado. El enemigo tiene múltiples posiciones de fuego. Siguen con vida, dijo el ayudante con incredulidad. Pero no tienen motivos para lanzar un ataque directo. Un atisbo de sospecha brilló en los ojos del capitán. Aunque confíen en que 4 de ellos pueden enfrentarse a todo mi escuadrón, no pueden derribar nuestra nave. ¿Qué intenta hacer Scarface? ¿Para qué pensarlo tanto? Solo volarlo por los aires. Se oyó un rugido furioso. Abran fuego y hagan los ánicos. Ni hablar. El ayudante dijo furioso. ¿No ves cuántos soldados tenemos ahí abajo? Entonces lo haré trizas. Dicho esto, ignoró sus heridas y abandonó la nave. El capitán observó su figura alejarse, suspiró con impotencia y le dijo a su ayudante a su lado. Vete tú también, protégelo. Tarde o temprano, este bastardo nos matará a todos, maldijo el ayudante, luego levantó su espada y lo siguió. El capitán miró fijamente la pantalla, con una pizca de duda surgiendo en su mente. Este Scarface siempre es cauteloso, ¿por qué de repente es tan imprudente y...?